A todos, mi nombre es José Díaz. Mi nombre es Samuel Bermúdez. Mi nombre es Daniel Conde. Y principalmente en el podcast de hoy lo que vamos a tratar son algunas ideas de la película El Hoyo y cómo estas de alguna forma se relacionan con las posturas éticas vistas en clase y tratadas específicamente aquí en Colombia. Claro, a forma de resumen, El Hoyo es una película que trata sobre una sociedad organizada verticalmente, en los que quienes están arriba consumen masivamente, las personas que están abajo comen las horas de los que se encuentran arriba, y las personas que se encuentran en el último nivel viven con miedo o con la esperanza de que llegue algo luego de pasar por los 332 niveles. En total son 333. De acuerdo. En la conversación que tuvimos en el video tocamos como las impresiones que tuvimos cada uno de la película, cómo lo relacionamos con nuestra situación en Colombia y la sociedad en la que vivimos, y también cómo se relacionan las temáticas tratadas en clase, las filosofías que vimos en clase con esta película y cómo vemos el reflejo de estas teorías filosóficas en la convivencia o en el desarrollo de la película El Hoyo. Muchas gracias, esperemos que les guste un montón. A mí una de las cosas que me impactó full de la película era lo fuerte que era con el tema de las escenas de castigo, escenas de muerte, o sea, porque de alguna forma eso logra enfatizar con el lector en que el personaje está haciendo todo lo posible por sobrevivir. Claro, como la crudeza de la película. De acuerdo. La película no escatima en ningún tipo de escena, ningún tipo de acto, o sea, la película es muy tajante con lo que quiere mostrar. De acuerdo. Si hay escenas como por ejemplo cuando el compañero de celda de Goren está cortando la piel, eso es full visual, que incluso en mi caso pues pasé esas escenas porque no me agradan para nada. Bueno, ya que mencionas esa escena, la escena que a mí en verdad me impactó full es que cuando el compañero, la persona esta de color oscuro, ¿cómo que se llama? Barak, él tenía una idea de que quería primero subir. Okay. Y cuando logra de alguna forma comunicarse con las dos personas del piso superior, bueno, ellos estaban en el 6. Estaban en el 6. Ellos estaban en el 6 y se intentaban comunicar con los dos del 5, que al parecer era una pareja. Ellos en el primer minuto que hablan, da la idea de que los que están arriba por primera vez lo van a apoyar. Y el man le tiran la soga, el man intenta subir con la soga y cuando está a punto de subir, los dos de arriba literalmente defecan. Sí. No, defecan encima de él. Sí. En su cara. Y quien nos salva es Goren. Y quien nos salva es Goren. Claro. O sea, esa escena es... Y curioso porque usan como argumento o como forma de convencimiento temas religiosos. Barak habla mucho de la voluntad de Dios, que Él es el enviado, y las personas del piso arriba copian esa idea y lo apoyan bajo el supuesto de que ellos van a ser esos buenos samaritanos que lo van a ayudar. Lo convencen de subir. Yo pensaba que al momento de subir lo que iban a hacer era soltar la cuerda para que muriera inmediatamente. Yo creo que eso también fue uno de los primeros puntos en los que la película trata de hablar o de mostrar cómo se normaliza dentro del espacio donde están, o dentro del hoyo, la indiferencia de uno con el otro. O sea, la total indiferencia el uno con el otro dentro del mismo hoyo. Es más, dentro del mismo piso hay una total indiferencia entre los compañeros muchas veces. Claro, porque también se muestra de que hay gente de todo tipo, hay gente que no habla el mismo idioma que las personas de arriba, exactamente, no practican la misma religión, o sea, hay gente de todo género, de todo sexo, o sea, no hay una distinción entre hombres y mujeres, o sea, la película marca una clara indiferencia en todos los sentidos. Y yo pienso que esa indiferencia que mencionabas tú, que mencionaban ambos, va muy ligada con la violencia que se manifiesta en la película. Sin duda alguna es una película bastante violenta, pero una de esas formas de manifestación es ver, por ejemplo, cómo en los pisos de abajo, no recuerdo el nombre de la chica, la que supuestamente tenía una hijita, ella es una asesina. Y muchas veces los pisos de arriba pues veían cómo se asesinaban a sus compañeros de celda o a las personas de abajo y no hacían absolutamente nada. Que de hecho fue una de las cosas que impresionó a Goren. Goren, la primera vez que ella bajó, ellos estaban en el piso 67 me parece, bajo el 68, ella mató a 2 de las personas que estaban allí y el único que se inmutó fue Goren. El resto, pues, pan de cada día. También eso muestra cómo se deconstruye una persona
que lo que yo entiendo de la película es una analogía a nuestra sociedad. Como dentro de nuestra sociedad uno se puede ir deconstruyendo teniendo en cuenta lo que va viendo, las experiencias que está teniendo. Total. Porque el personaje al final es una persona totalmente deconstruida, que de pronto al principio le parecía un choque que alguien matara a otra persona, pero al final también para sobrevivir tuvo que haber matado. Algo tan simple como el hecho de comer. Goren, recuerdo los primeros días, ni siquiera tocaba o se acercaba a la mesa, pero le causaba asco. Comía, o sea, porque las necesidades humanas llegan a un punto en el que tienes que hacer cosas que no piensas que llegarías a hacerlas para sobrevivir. Exactamente. De acuerdo. Y en esa línea yo pienso que muestran también el tema de la desigualdad y cómo cuando te encuentras, es curioso, o sea, lo que más me causó curiosidad es la asignación de los pisos, es totalmente aleatorio. Entonces eso muestra cómo cuando estás arriba en los primeros pisos disfrutas de esos beneficios y no piensas en las personas que están abajo, pero cuando vas bajando deseas que por lo menos alguien se apiade o que tenga mayor conciencia, y eso es una crítica directa a la sociedad en general, y creo yo que se puede traspolar a la sociedad colombiana. Sí. Porque cuando estamos arriba, cuando las personas que tienen poder y todos estos medios, digamos, no piensas en política social. Tomo lo que quiero y no me importa si la casa de los demás. Pero si por casualidad de la vida terminas estando en niveles bajos de la jerarquía, piensas que es necesario que se llenen a cabo acciones para tu bienestar o para... Sí, para sopesar esa desigualdad que estás sufriendo. O sea, cuando la desigualdad trae consecuencias a mi vida, ahí sí me importa o intenciono hacer un cambio que genere que no haya tanta desigualdad. Pero cuando estoy en los pisos de arriba, me vale huevo. Sí, de todos modos, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero otra idea clave que plantea la película es que en realidad la comida alcanza para todo el mundo. O sea, si tan siquiera la gente de cada piso tomara exactamente lo necesario, bastaría de sobra para llegar a los pisos 300, a los pisos 350, sí, creo que es el último piso. 333. Entonces, extrapolando eso a la sociedad colombiana, da una idea de qué tan ineficientes están siendo las organizaciones por distribuir de manera equitativa los recursos, bien sea comida, dinero, oportunidades, etc. Sí, de acuerdo. También una de las cosas que a mí me convence más de que la película es una analogía a la sociedad en la que vivimos es la aleatoriedad de lo que tú decías de cómo se escoge en qué piso quedas, y eso hoy puedes estar arriba, el otro mes no sabes si vas a estar abajo. Entonces eso de todas maneras es una crítica a lo inconsciente que puede ser uno, o cómo uno trata de aprovechar cuando está arriba para no importarle nada de lo demás, pero no tiene en cuenta que al otro mes puede estar abajo y cómo va a sobrevivir. Entonces, claro, cuando estoy arriba, yo soy de los pocos que tomo demasiado, pero cuando estoy abajo quiero que los de arriba no tomen lo que es mío, claro, o lo que pienso que me pertenece. Y esa aleatoriedad, creo yo, es lo que da pie a que las personas consuman inconscientemente. Recuerdo muy bien, hubo un caso de una persona adulta que se encontraba en el piso 7 y lo criticaron porque comió mucho. Él decía, pero ¿cómo me vas a decir que no como mucho si el mes pasado estuve en el piso 167? Es decir, vienen de una necesidad. Sí, también cuando estás arriba, y se puede comparar mucho a las personas que de pronto no tuvieron muchas oportunidades en la vida, suben en las jerarquías y cuando llegan pues son excéntricas y son ostentosas, es porque es su forma de mostrarle al mundo y mostrarle a la gente que cambiaron, su estado cambió. Entonces yo creo que muestra claramente que no somos racionales cuando actuamos desde la necesidad, ¿sí? Y que hay problemas que sencillamente se dan debido a las condiciones bajo las cuales tú te encuentras. Sí, claro. Pero esa misma idea que tú dices, que cuando no actuamos de manera racional, no nos importa, eso nos deshumaniza, weón. Total. Porque entonces a medida que la hambre aumenta, la otra persona en la película no es otra persona, sino es un obstáculo para que yo coma. Es un obstáculo, claro, cuando yo bajo a mi piso tengo que compartir lo que llegó con la otra persona, pero si yo tengo un hambre que no me aguanto, llevo, no sé, 2 meses en los pisos más abajo y este mes me toca comer
yo no quiero compartir con la otra persona. Y eso, la verdad, llega a un punto de deshumanización ni el berraco. Y esa deshumanización es precisamente lo que plantea, ¿cómo se llama? Lo que plantea Nietzsche, ¿no? O sea, esa deshumanización es una de las corrientes éticas que vimos en clase. De acuerdo. De que cómo se pierde, o sea, ya se comienza a usar a la persona para conseguir algo a cambio, o sea, se cosifica de alguna forma, se trata como un objeto. Yo creo que esa sería como la diferencia entre consecuencialismo y utilitarismo que vimos en clase. Yo creo que en eso podemos ver algo de eso, porque si yo tuviera en cuenta las consecuencias que va a tener lo que estoy haciendo, ¿actuaría diferente o sí. no? Entonces, si cada quien tomara solo lo que es necesario, alcanzaría en teoría la comida para todos. Pero la gente no está pensando así en ese momento, sino está pensando en saciar su hambre, claro, y en sobrevivir. Y yo creo que es la lucha de lo que habla Nietzsche. Y si no estoy mal, tú tenías un dato ahí de la desigualdad, ¿no? En Colombia. En Colombia la pobreza monetaria en 2024 fue del 31.8% y el coeficiente de Gini de ingresos fue de 0.551. Esto de acuerdo al DANE. ¿A qué queremos o cuál vendría a ser mi punto con respecto a esta data? Y es que muchas veces caemos, según mi punto de vista, en la mentira de creer que porque los indicadores económicos suban, la calidad de las personas, de vida de las personas sube. Es decir, se dice, el PIB de Colombia creció 20%, es increíble que el país está mejorando sus ingresos, sus exportaciones y demás, pero muchas veces esas cifras no se reflejan en calidad de vida de las personas. Y esto viene a cómo se rompe, digamos, esa cadena de flujo de, está bien, el país generó más ingresos, pero a pesar de que el país generó más ingresos y se tiene cierta bonanza, pues las personas que están más abajo en la pirámide no reciben o no perciben ese bienestar que genera ese plus de ingresos. Bueno, y ahora que dices eso, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero a mi parecer la forma correcta de leer la película y relacionarla con Colombia es que ante los problemas de Colombia debemos asumir una postura consecuencialista basada en, o sea, con un límite kantiano, en el sentido de que con esos datos que tú nos muestras, evidentemente para nadie es un secreto que somos un país que sufre de muchas desigualdades, de un índice de pobreza muy alto, y todas, de alguna forma, las posturas políticas, las soluciones deben estar planteadas a beneficiar al mayor número de personas sin de alguna forma dignificar, no sé si sea la palabra, o sea, sin dañar a la persona. Claro, porque al final, al cabo, lo que dice Kant es la otra persona no es un medio, sino tiene que ser un fin. Exacto. Y también tratando un poco de lo de Nietzsche, yo creo que ahora en Colombia estamos viviendo un momento en el que muchas veces nos resignamos a esa desigualdad y tenemos que hacernos la pregunta de si seguimos repitiendo ese orden injusto de las cosas por costumbre, por miedo o por debilidad moral, que es más o menos de lo que hablaría Nietzsche si viera la película del Hoyo. Yo me imagino a Nietzsche viendo la película y yo creo que se haría esa pregunta de por qué siguen repitiendo ese orden y por qué no lo cambian. ¿Qué pasa que tienen que sobrevivir de esa forma? También desde la parte de Aristóteles podemos traerlo aquí a Colombia, lo que vimos en clase, y es que la sociedad, sí, vale lo que tú dices, tenemos que generar leyes para no resignarnos a eso y hacer un cambio, pero no solamente de leyes se forma un país o una sociedad justa, sino también formando ciudadanos con hábitos de justicia, porque las reglas pueden estar. En el Hoyo probablemente no tenían muchas reglas, tenían pocas reglas y las demás eran entre ellos. Acá tenemos más reglas y hay también una cantidad de reglas que es entre tú y yo, los límites que planteamos, pero si entre tú y yo no hay una costumbre de justicia, una costumbre de ver a la otra persona como un fin, no como un medio, pues vamos a seguir repitiendo el mismo orden justo. Así es. Yo siento también, conectando el sistema con el estoicismo, me parece que hay una ausencia de este modelo ético en la película. Claramente las personas que están en los niveles superiores tienden a vivir bajo el placer de consumir alimentos en ese mes en el que se encuentran allí, pero también hay una ausencia de esta filosofía en niveles medios y bajos, ¿sí? Lo que nos invitaría el estoicismo es a conservar la mesura y a conservar la razón en medio de este sistema hostil, y vemos que esto no es evidente ni en los niveles bajos, altos o medios, porque
de las primeras escenas de la película, luego del primer mete gore en el hoyo, él amanece amarrado y su compañero de celda, el señor, lo amarra porque sabe que viene un meteoro, están en un nivel bajísimo y la semana ya va a tener hambre. Claro, y ahora que mencionas a Doren, también se me viene a la mente lo que leímos en las primeras clases del Krypton, de que Goren en los primeros 15 minutos es una persona de que no es capaz de traicionar sus convicciones en pro de comer. Sabemos que él, si no estoy mal, pasan días y él no está dispuesto a comer porque sabe que está haciendo algo malo, o sea, no quiere traicionar sus mismas convicciones, y eso de alguna forma es lo que encuentra en el Krypton, de que Aristóteles no era capaz de responder a una injusticia con otra injusticia. De acuerdo, sí, totalmente, muy buen punto eso. Yo creo que ya podemos cerrar un poquito y quisiera plantearles esta pregunta para cerrar, y es: si existe la manera de hacer esto, ¿cómo podríamos organizar un sistema para minimizar el sufrimiento y maximizar el bienestar colectivo? Claramente el hoyo no creo que sea la manera de hacerlo, pero si existiera una manera, ¿cuál sería? Yo creo sinceramente que todavía el ser humano no ha llegado a un punto en el que pueda hacer eso. Pues la verdad, si me lo preguntas a mí, yo siempre voy a estar, o sea, yo soy fiel creyente de que todo eso viene de estructuras, todo eso viene de educación, todo eso viene de las bases que tú le das a la persona. O sea, debemos encontrar bajo algún medio una estructura en donde podamos de alguna forma inculcar a las personas de que piensen en pro de hacer el bienestar a otra persona que el mismo bienestar personal. Y realmente eso no tiene por qué ser lineal y no tiene por qué ser tampoco de la noche a la mañana. Son procesos que toman tiempo, que toman dinero, y que si bien también el fin es lo que vale, también el medio también... Sí, ¿cómo llegamos allá? Sí, yo pienso que el cambio tiene dos frentes inicialmente, y sería como un primer frente del mindset de las personas. Como estabas diciendo tú, la educación es importantísima, hay que educarnos desde el punto de vista de satisfacer necesidades propias, pero sin comprometer las del prójimo, en pro de un beneficio. En Colombia, sin duda alguna, se tiene la cultura de la viveza, del vivo y del bobo, que cojo más, que soy mejor, pero también creo que reformar los sistemas o reformar las instituciones es importante. Todo el tema de corrupción, todo el tema de digamos, instituciones que no garantizan las necesidades del pueblo, sino de las personas que se encuentran dirigiendo esos órganos. Y sí, a mí me parece que si se hace un esfuerzo por cambiar esos dos elementos, podríamos empezar a generar estos cambios. Pero al igual que mencionaste tú, Samuel, creo que el cambio no es de la noche a la mañana y hay mucha tela por cortar en materia de igualdad y equidad.